Vamos en esta mañana a ver 7 cualidades para que la fe dé fruto, basado en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que en un momentito más vamos a ver. Y vamos a leer antes 2 de Pedro 1, del 3 al 12. Si me hace el favor de ponerlo en la pantalla. Y hermano Juan José, me hace el favor de leer el texto. 2 de Pedro 1, 3 al 12, la pantalla, y el hermano nos va a hacer el favor de leerlo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Palabra del Señor. Sí. Si son tan amables, Juan 15, San Juan capítulo 15, acuérdense del tema, cualidades necesarias, indispensables, para que nuestra fe dé fruto. Amén. Vamos a hacer esta lectura despacio. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Note, todo pámpano, toda rama, somos nosotros, hijos, hijas cristianos, que no lleva, ¿qué? Fruto. ¿Qué va a pasar? Dígale al que está a su lado que no te quiten. Así con amor, con una sonrisa. Que no te quiten. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve
más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Muchas gracias, hermano Juan José. En el versículo 2, otra versión, dice todo pámpano, toda rama. Se refiere a los cristianos, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, otra versión dice, lo va a podar. La poda estimula. No es lo mismo cortar que podar. Un buen jardinero sabe eso. No es lo mismo cortar que podar. Algunos jardineros cortan. No. La Biblia habla de podar. Y también habla de cortar. Dígale al que está a su lado. Te están podando, dígale, para que lleves más fruto. Anímelo. Dígale, ahí la llevas. Ahí la llevas, dígale. Anímese. Para que lleve, ¿qué? Más fruto. Verso 8. ¿Qué dice el versículo 8? En esto se glorifica a Dios. ¿En qué? En esto se glorifica mi Padre. ¿En que lleven qué? Poquito fruto. Mucho fruto. ¿Y es la evidencia de qué? ¿Qué dice el texto? ¿Lo tienen todavía? De ser discípulos de Jesús. Algunos llegaron a creer, no es malo. Ya creen en Jesús como Salvador, creen que les perdonó sus pecados, creen que si mueren se van al cielo, creen que Él les da vida nueva. Fantástico, pero allí se quedaron. Hasta ese nivel llegaron. Entonces, ¿cuántos creen que es palabra de Dios? Repita entonces conmigo. Creo en la palabra de Dios. Creo lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Así que se dice que puedo dar fruto. ¿Usted lo cree? Si cree que es palabra de Dios, va a creer que puede dar fruto con la ayuda, con la bendición, con la dirección del Señor. Y hoy empezamos esa pequeña serie que yo espero le sirva. Oremos por favor. Padre amado,
Esta mañana venimos y queremos recibir palabra de bendición, palabra de gracia tuya, palabra de milagros, palabra del Dios viviente, palabra de poder. Y decimos, bienvenida sea mi vida, la recibo en el nombre de Jesús. La recibo en el nombre de Jesús. Amén. Una fe que no da fruto. Versión 60, por favor. Una fe que no da fruto es una fe muerta. Ya lo sabía. Parece que no, ¿verdad? Una fe que no da fruto es una fe muerta. Vea por favor, póngame por favor Santiago 2:14, hermano Gerson. Si quiere buscarlo en su Biblia, búsquelo, si no, ahí está en la pantalla. Santiago 2:14. ¿De qué aprovecha? ¿De qué le sirve? Si alguien dice, ¿qué cosa? Que tiene fe, pero no pasa nada, la fe no da fruto. ¿De qué sirve? Pregunta retórica. ¿Podrá esa fe salvarle? Pregunta retórica, usted debe saber la respuesta. Versículo 17 del mismo Santiago 2, por favor. ¿Qué dice? Así también. Léalo en voz alta. Leámoslo todo en voz alta, por favor. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Así también la fe. Mi fe, su fe, si no tiene obras, hechos, acciones, ¿qué clase de fe es? ¿Para qué sirve una fe muerta? Una fe que no da fruto, señoras y señores. Queridos santos de Dios, queridos hijos e hijas de Dios, una fe que no da fruto no sirve. Entonces el subtema de hoy, fe más fruto, o fe igual a fruto. Hermanos, el fruto puede ser, entre otros muchos, no vamos a entrar en el cómo, no vamos a entrar en el proceso, nada más lo que Dios nos dice, hay que dar fruto. Entonces, un fruto puede ser reproducir a Cristo, su carácter en nuestra vida. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien le parece? Un fruto puede ser reproducir a Cristo, carácter de Cristo, la compasión de Cristo, el amor de Cristo, el amor de Dios en nuestra vida. Dígame si está de acuerdo. Reproducir a Cristo en la familia. A ver, la cosa se pone difícil en la familia. Y si no está Cristo, usted sabe cómo va.
no se lo digo. Reproducir a Cristo en el matrimonio, en las relaciones. Reproducir a Cristo allá donde trabajamos o donde trabaja. A veces los centros laborales no son fáciles y hay que estar revestidos de Cristo y dar el testimonio de Cristo. Entonces, fe. Si me da por favor, hermano Gerson, segunda de Pedro 1:5 en la versión 60, por favor. Versión 60. Eso es. Ahora sí estamos bien. Mire lo que dice el versículo 5. ¿Poner qué? Yo tengo que ser diligente. Yo tengo que poner toda diligencia. ¿Para qué? Para añadir a mi fe cristiana, a mi fe en Dios, a mi fe en la palabra, a mi fe en el Señor, para añadir a mi fe en general, ¿añadir qué? Virtud, dice la versión 60. Virtud, y ahorita voy a explicar esa palabrita. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. Y así, si seguimos leyendo, hay 7 características que el cristiano, cada uno de nosotros, tiene que ir trabajando, estudiando, invirtiendo tiempo para dar ese fruto. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro? Mire, primero, no limitarnos, oiga bien lo que le voy a decir en el nombre del Señor, no limitarnos simplemente a declarar nuestra fe. Hay muchos cristianos hoy día que se limitaron a declarar su fe a través de un canto espiritual o una canción, como dicen hoy. Declaran su fe, pero hasta ahí, se limitan a declarar la fe. No, quiere decir que no nos limitemos a declarar nuestra fe. La Biblia es clara, pasaje es clara, el Espíritu Santo es claro, el apóstol Pedro es claro, dice que a la fe le agreguemos ¿qué? Virtud. Virtud. Ahora, ¿por qué está la palabra virtud? ¿Por qué se menciona antes que las otras cualidades? No es por casualidad, no es porque así se le ocurrió a Pedro. Acuérdese que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Dios dictó, Dios les dijo por el Espíritu Santo, dice. ¿Por qué está la palabra virtud antes que las otras cualidades? Déjeme, antes de darle la respuesta, ilustrárselas, déjeme decirle lo siguiente. Sabemos que los significados de las palabras cambian con el tiempo. Paso del tiempo, paso de los años, las palabras cambian. Según un diccionario
confiable, la virtud es un sustantivo. Hoy es un sustantivo. Que significa buena conducta. Que significa un buen comportamiento que se ajusta a las normas morales y éticas, según la definición de un diccionario. Nosotros, como cristianos, deseamos, creo yo, queremos, creo yo, leyes o normas altas de moral, pero si lo dejamos allí, parece ser un fin o se convierte en un fin en sí mismo. Pedro nunca dijo, Pedro nunca tuvo la intención, mucho menos el Espíritu Santo quien dictó, que fuera un fin en sí mismo. Si fuera así, no hubieran mencionado la virtud antes que los otros elementos o asuntos que aquí menciona. Ahora, continúo, permítame continuar. En la época de Pedro, cuando Pedro escribió esta carta de Pedro, los inicios, el concepto virtud no era un sustantivo, era un verbo. Y usted puede consultarlo, y hay muchas maneras donde consultarlo. Un YouTube, una plataforma, diccionarios. Era un verbo. Por eso empecé diciéndole, con el tiempo hay palabras que cambian. Era un verbo, no era sustantivo. O sea, era una acción, algo que hay que hacer. No era un resultado, era una acción. A tu fe agrégale virtud. Una acción, un trabajo, un quehacer que yo como cristiano, a mi fe, tengo que irle agregando. Oración, temor del Señor, búsqueda de Dios, invirtiendo tiempo y muchos recursos más. Les ilustro un poquito, si me lo permiten. Aristóteles, él enseñó que la virtud, decía que se refería especialmente al concepto amplio de la excelencia moral. Por eso cuando el hermano nos hizo el favor de poner la Nueva Traducción Viviente, en lugar de virtud, usted ve que la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Traducción Viviente dice excelencia moral. Y en los tiempos de Aristóteles era lo que él enseñaba. Creía que se debe buscar la excelencia moral en todos los aspectos de la vida, no solo en uno. Platón describió la virtud como algo que es una acción, un trabajo, un quehacer. Creía que para demostrar virtud, las personas debían dar lo mejor
de sí mismo en sus vidas. La virtud, entonces, era y debe de ser en el pueblo de Dios un esfuerzo continuo. Agregárselo a la fe, porque la virtud nos va a ayudar a dar y a vivir dando fruto, no solo sabiendo que hay que dar fruto, dando fruto. Y la Biblia habla de frutos de labios, por ejemplo. Cristo, Juan 15 hemos leído, hay que dar fruto, hay que dar mucho fruto. No vamos a entrar en los procesos, ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni para qué. Ese será otro estudio. Ahorita nada más el reto, el llamado, el desafío del Señor, del Espíritu Santo, a ser una iglesia que dé fruto, a ser cristianos que demos fruto. Amén. Por ejemplo, cuando usted sirve al Señor, o cuando usted se está sirviendo en un ministerio, está dando fruto. Usted está dando fruto. Cuando usted enseña una clase, los varones, las damas, las hermanas, los hermanos que están en la escuela dominical, están enseñando, están dando un fruto. ¿Y por qué lo hace? Entre otras cosas, hay llamado de Dios, hay don de Dios, etcétera. ¿Verdad? No voy a entrar en otros detalles. El tema hoy, el marco referencial hoy, fruto. Lo hacemos porque queremos dar fruto. ¿Me doy a entender? Lo hacemos porque queremos, porque quiero dar fruto. Si oramos fervientemente, no de mala gana, fervientemente, con pasión, con fe, con lenguaje de oración, no con flojera, no sin ganas, porque quiero que mi oración, ¿qué? De fruto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está de acuerdo conmigo? Espero que el Espíritu Santo bendiga este mensaje, lo use y hoy salgamos motivados y que con la ayuda de Dios, como dice Cristo, habla del 30%, habla del 60%, ¿y qué? ¿100 qué? 100 por 1. Más fruto, dice. Cuando buscamos el reino de Dios, que es una orden, que es un mandato, y su justicia, lo hacemos esforzándonos. Esforzándonos. ¿Por qué? Porque queremos dar fruto. No de mala gana, queremos dar fruto. Y comprometiéndonos plenamente en acciones. Porque buscar el reino de Dios, ya sabemos el texto. Pero ¿estamos buscando el reino de Dios? Primeramente. ¿Qué acción? ¿Qué hago? ¿Cómo evidencio que estoy buscando el reino de Dios en verbo? Y mire, el concepto griego de virtud nos recuerda o está enseñado en Eclesiastés 9:10. Ahí está el concepto que usó Pedro, que se usó en los tiempos cuando se escribió la Biblia. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, ¿qué? Hazlo.
todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo. ¿Hazlo cómo? La versión que estoy repitiendo, la nueva traducción, perdón, la nueva versión internacional, dice todo lo que te viene a la mano para hacer, hazlo. Hazlo con todo empeño, con todo empeño. Va a leer la Biblia para aprender, conocer, enseñar, con todo empeño. Dice la nueva versión internacional, porque en el sepulcro, dice, a donde te diriges, allí ya no hay trabajo, allí no hay planes, allí ya no hay conocimiento, allí ya no hay sabiduría. Nueva versión internacional. Es el concepto. Eso es lo que enseña el apóstol Pedro y lo dice claro Eclesiastés. Entonces, verso 5 de segunda de Pedro 1, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué significa? Que en lugar solamente de limitarnos o simplemente de limitarnos a declarar nuestra fe, muchos estamos limitados, ahí nos hemos quedado. Debemos practicarla con fervor para que haya fruto. Porque la fe sin obras, ya leímos, es muerta. Cuando preparaba este estudio encontré muchos textos. Por razones de tiempo le he dado 2, 1. Pero si le interesa, vaya a su Biblia, siga la cadena de referencias, etc. Entonces, debemos buscar, sí, como dice la primera versión que nos hizo el favor de poner el hermano, la excelencia moral. Virtud fue la palabra en la 60. Pero esforzarnos solamente para ser moralmente puros no nos hace automáticamente miembros de la familia de Dios. Porque a la fe, agrégale, ponle, súmale virtud. Y mire, esto es exactamente lo que enseña Cristo en Mateo 22, 37. Esto es exactamente lo que enseña Cristo. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón. ¿Qué es amar a Dios con todo el corazón? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma. ¿Qué más? Con toda tu mente. Marcos agrega una palabrita que no está en Mateo. Y con todas tus fuerzas. Eso es agregar a la fe virtud. No es Señor te amo, un amor romántico. Primera de Corintios 13 hay una definición preciosa, valiosa del amor. El amor es sufrido. Todo lo sufre. No como aquella canción, ¿verdad? De hace muchos años.
El tiempo que me quede libre, y si me es posible, te lo dedico a ti. No, eso no es amor, señores. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y Marcos agrega, con todas tus fuerzas. No, como aquel novio, ¿verdad? Cuando no habían celulares ni mensajitos, le manda la cartita y le dice, te amo, te quiero, y le dice muchas cosas. Y al final le dice, si no llueve, te voy a ver. No, con todo tu corazón, dice Jesús, con toda tu alma, con toda tu mente. Y repito, Marcos agrega, y con todas tus fuerzas. Eso también se refiere al segundo mandamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Jesús lo cita en el mismo pasaje. Muy bien, gracias. Amarás a tu prójimo. Generalmente, si estamos bien de la mente, hoy se habla mucho de salud mental, ¿verdad? Hoy se habla mucho de salud emocional, ¿verdad? Hoy se habla mucho de ese tema. Hay expertos, hay ayudas, etcétera, etcétera. Pero si estamos bien, nos amamos a nosotros mismos. Usted no se corta un dedo, ¿verdad? Pero a veces se malpasa. Ama a tu prójimo. Ahí también a eso se refiere. Entonces, el problema es que con el tiempo esto disminuye. Y a medida que continuamos en la vida, o a medida que continúe el resto del año, se olvida. Por eso el hábito, por eso la disciplina de leer, releer y volver a leer. Es que ya la leí 3 veces, pastor, la Biblia. Mire, Billy Graham dice que leyó 50 veces la Biblia y la seguía leyendo. Por eso la importancia del Espíritu Santo. Él nos recuerda la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña, nos recuerda lo que hemos leído, lo que hemos estudiado, y nos da el poder para hacerlo. Entonces, el reto, el desafío o la invitación, si quiere usted más suavecito, agréguele a su fe virtud. Palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. A tu fe agrégale virtud. Soy yo, perdón, es usted, soy yo, quienes tenemos la responsabilidad de agregarle. Podemos ayudar al hermano porque debemos ayudarnos. Podemos orar por el hermano porque debemos orar para que lo haga. Hasta por mí, hasta yo lo necesito. Todos lo necesitamos. Pero la responsabilidad es que usted y yo, como cristianos, agreguemos virtud a nuestra fe en todos nuestros asuntos o en todas las cosas relacionadas con Dios. Todas las cosas relacionadas con Dios. Todas las cosas relacionadas con la fe cristiana. Todas las cosas relacionadas con la iglesia del Señor. Agreguemos virtud. Y en todas las cosas relacionadas con las personas, con los hermanos, con la familia.
todas las cosas relacionadas con las personas. Y esto nos ayudará a dar fruto mostrando el amor de Dios. Esto nos ayudará a dar ese fruto que Cristo pide. Terminamos como empezamos. Juan 15, del 1 al 8. El Señor dice, yo soy la vid verdadera. Él es el tronco. Él es el árbol. Él es la planta en sí. Mi Padre, labrador. Otra versión dice el jardinero. Todo pámpano. Otra versión dice toda rama que en mí no lleva fruto. O sea, es cristiano, dice. Cree en Cristo, pero no lleva fruto. ¿Qué va a pasar? Dice, lo quitará. El Padre lo va a quitar. Dígale al hermano, a la hermana que está a su lado, que está atrás, que está adelante, que no te quiten. Que no te vayan a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, ya lleva fruto. Gloria al Señor. Este es un fruto que ya están dando. Vinieron al culto. Hicieron un esfuerzo. Levantarse temprano, arreglarse, prepararse, buscar el transporte. Algunos están sin desayunar. Ya voy a terminar, por cierto. Fruto. Todo aquel que lleva fruto, el Señor dice, lo voy a limpiar. Otra versión dice, lo voy a podar, no cortar. Repito, podar no es cortar. Si no me cree, busque un agrónomo. Ahí en las tiendas que venden productos para jardinería, la mayoría hoy tienen agrónomos que le orientan. O entre a los donde usted sabe. Hoy hay mucha información. Podar no es cortar. Hay que saber podar. Y el Padre lo que hace, te poda. Nos poda. Quita aquello que ya se secó, quita aquello que estorba, aquellos problemas del carácter, aquellos problemas de los sentimientos, aquellos problemas de las emociones, que nos hace ser pobres en la fe. ¿Para qué? Dice el versículo 2 al final, creo yo, para que lleve ¿qué? Más fruto. O sea, no nos conformemos, hermanos queridos, con dar el fruto que ya está damos. Busquemos dar más fruto para la gloria de Dios, para la gloria del Padre. Lo vamos a ver más adelante, al final de la lectura. Y para demostrar, así se demuestra bíblicamente, según el Señor, que somos discípulos. Versículo 4, como el pámpano, como la rama, no puede llevar fruto por sí mismo. Una rama de árbol de ornato, árbol de que el fruto es la flor, por sí mismo no puede darlo. Tiene que estar ¿qué? Unida al tronco, al árbol. Así, vosotros, si no permanecéis en la vid, otra versión dice, si no permanecéis en mí, no va a pasar nada.
Entonces, requisito, permanezcamos en Cristo. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Yo soy la vid, versículo 9, vosotros los pámpanos. No, versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto. El que permanece en Cristo. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Porque separados de Cristo, desligados de Cristo, aparte de Cristo, nada pueden hacer. El que en mí no permanece, dice Jesús, verso 6, será echado ¿dónde? Afuera. Será echado fuera como pámpano, como una rama que se desgajó, una rama que cortó, una rama que podó, la pone ahí en el sol para que se seque y después la tira o la quema, hoy, ¿verdad? Se va a secar, dice, la van a recoger y lo van a echar al fuego y se va a quemar o la va a tirar a la basura cuando pasa su camión. Oiga, qué ilustración tan dura, ¿verdad? Pero usted y yo no queremos eso, ¿verdad que no? Queremos darle fruto para el Señor. Queremos que un día Él nos diga, bienvenido a casa, bienvenida a casa. Ven, buen siervo, buena sierva y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Palabras proféticas del Señor para el que lleva fruto. Si permanecen en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, mira qué promesa. ¿Pidan qué? ¿Pedir qué? ¿Cuánto? Lo que quieras. Es como si alguien le diera un cheque en blanco y le dice, Paulina, tú ponle lo que quieras. Pide lo que quieras, dice el Señor. Pero el requisito primero. Y será hecho. Verso 8. En esto se glorifica al Padre. ¿En qué? En que lleven mucho fruto. 2. Y sean así mis discípulos. O sea, el fruto es la evidencia de que somos discípulos, seguidores. La Biblia en diferentes pasajes muestra 4 etapas en el proceso. Primero, cuando descubrimos Cristo mi Salvador, la Biblia su palabra, Cristo me salva, me perdona. Qué emoción, ¿verdad? Si te mueres vas al cielo. Segundo proceso, discipulado. No para bautizarte, aunque también. No para ser miembro de la iglesia, aunque puede ser también, pero no solo para eso. Discipularte para prepararte para el fruto. Vas a ser maestro, te llamó el Señor a maestro, voy a dar fruto, me voy a preparar, voy a agregarle, como dice Pedro. Tercer paso, empiezo a servir, empiezo a dar fruto. Mire, hay hermanos que llevan 15 años en la iglesia y no se ve el fruto todavía. Bueno, dicen que el mamey, dicen que 30 años para que dé fruto. O sea, yo no pierdo las esperanzas que van a dar fruto algunos, aunque ya llevan muchos años. Cuarto paso de ese proceso que la Biblia enseña. El cuarto proceso es cuando el cristiano
Dios lo llama. Ya descubrió lo que es, ya descubrió lo que tiene, ya se maravilló. Lo que Dios le da, lo que Cristo le da, lo que es, lo que tiene. Ya se discipuló, ya se preparó. Ya empezó a servir, quiere servir, pero se topa con pared. Maxwell, un teólogo, pastor, predicador, le llama la ley del muro o la ley del tope. No hay recursos, sientes que no te apoyan, te sientes solo, sientes que para servir al Señor necesitas dejar algo y no puedes dejarlo. Tienes que trabajar, por ejemplo, tienes una familia que sostener, por ejemplo, la ley del tope. Y en esa etapa, si no se pasa el tope, si no se camina a través del muro, de la barda, pues, hasta ahí llegó. Pero en esa etapa, con esto estoy concluyendo, en esa etapa es cuando usted empieza, cuando el cristiano empieza a dejar un legado, a dejar un legado. En esta iglesia hay personas que han dejado un legado, que las extrañamos, que nos hacen falta, pero usted puede también. Angélica Hernández dejó un legado. Mi esposa dejó un legado. Esa etapa ya se deja un legado. ¿Quiere dejar un legado? O sea, dicho en otras palabras y tal vez muy a la mexicana, no seamos solo consumidores. Ni del reino, ni de Dios, ni de la iglesia. No seamos solo consumidores. Sirvamos, demos fruto, dejemos un legado para gloria de Dios, para testimonio de los demás, para inspiración de los demás. Mire, si usted investiga, lee, recurre a biografías, tantos cientos o miles de misioneros, predicadores, pastores se inspiraron en el legado que alguien les dejó. Terminemos, porque dije que estaba terminando. Versículo 16, seguimos en Juan 15. No me eligieron ustedes a mí, gloria al Señor, porque a lo mejor no lo hubiéramos hecho, sino que yo os elegí a ustedes. Qué privilegio, hermanos, qué bendición. El creador del mundo, del universo, de las galaxias, de lo que vemos, de lo que no vemos, el Dios Todopoderoso nos eligió. Otra versión dice, antes de la fundación del mundo. Mire, mire qué bendición. Ahora mire, y os he puesto ¿para qué? Para que vayan y lleven, para que vayáis y llevéis fruto. Y el fruto tiene que ser como esas lucecitas de los coches intermitentes, de vez en cuando me siento bien, cuando me inspiro. La palabra del Señor dice, ¿y vuestro fruto qué? Permanezca, permanezca. Hermanos amados, ustedes aman a Dios. Estoy seguro, por eso están aquí.
y los felicito. Ustedes quieren agradar a su Dios y a su papá, a su Padre Celestial. Y quieren dar fruto. Pero le toca a usted ver, dar fruto. Trabajar, esforzarse. Y le toca a usted esforzarse para que su fruto permanezca. ¿Sabe de cuántos hermanos empezaron bien, pero no terminaron bien? Ustedes me han oído decir y enseñar, no es cómo empiezas. ¿Cómo es? ¿Cómo terminas? No importa cómo empieces, pero importa cómo terminas. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Eclesiastés especialmente o particularmente. Queridos santos del Señor, a su fe, agréguele virtud, a la virtud, agréguele conocimiento de Dios. Vamos a ver eso el próximo domingo. Al conocimiento de Dios dice, agréguele paciencia. No me pregunte, ¿ve? Porque a lo mejor no le voy a contestar. O no sé. ¿Sabe cuánta paciencia necesito ahora? ¿Sabe cuánta paciencia tengo? No me pregunte. Pero el mandato, agrégale paciencia, aprende a ser paciente. Qué reto, le digo, Señor, no me puedes echar la mano, ¿por qué me lo dejas a mí? A la paciencia dice, agrégale ¿qué? Piedad. A la piedad agrégale ¿qué? Amor ¿qué? Fraternal. Oiga, y las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, cada día son más difíciles. Trabajos, matrimonios, familias, hasta en la iglesia que no debiera. Pero agrégale amor fraternal, amor ágape, amor sacrificial. Eso hay que construirlo, eso hay que agregarlo. Y al amor fraternal termina el versículo 7, dice, agrégale el amor. El amor, así como yo os he amado, dice Jesús. Así como Dios me ama a mí. ¿Puede decir amén? ¿Le entusiasma? ¿O se va cargada, se va preocupado? ¿Cómo se va? ¿Le gustó o no le gustó? Bueno, si no le gustó, pues de todas maneras yo ya se lo di, en el nombre del Señor. Dios nos va a ayudar. Y usted va a ser un cristiano, una cristiana fructífera. Ya lo empezó. No se desanime. No deshonremos la confianza de Dios. Yo os elegí a vosotros, versículo 16 de Juan 15. Y os he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. No decepcionemos la confianza de Dios. Como Saúl, que decepcionó la confianza de Dios. Puede ponerse de pie, ¿me permiten orar? Padre, yo te doy las gracias porque yo soy el primero a quien has hablado, a quien has enseñado doblemente al estudiar, al preparar y al entregar esta palabra que me diste para este amado pueblo tuyo, para esta iglesia, Señor, para estos hermanos y hermanas que tanto amo y tanto quiero en el Señor. Ayúdanos, Padre, para que entendamos que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento,
nuestro corazón, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para que a partir de hoy estemos haciendo lo que tu palabra pide que hagamos. Este domingo, agregar a la fe, que le agreguemos virtud, en el nombre de Jesús. Lleva a tu pueblo con tu bendición, por favor, lleva a tu pueblo con tu gracia, lleva a tu pueblo con tu misericordia, lleva a tu pueblo, Señor. Sé con aquellos hermanos, hermanas amadas, amados, que están pasando por pruebas, por necesidades, pero a pesar de eso, que podamos agregarle a la fe esa virtud que tú quieres que le pongamos. Que este sea un domingo de victoria, de paz, de gozo. Gracias por tu palabra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu sea con ustedes. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le da buen aplauso al Señor?